Hola a todos, mi nombre es Víctor López, bienvenido a un nuevo programa de Mundo Post-COVID-19. Hoy es viernes 22 de julio y bueno, pues tenemos varias cosas que contar, pero entre ellas, quizá las más importantes, ahora se sitúan en sociedad y economía. Respecto al coronavirus, estamos en cifras similares a cualquier otra endemia del pasado, gripes, etcétera, que se puedan comparar. Y bueno, pues la noticia, lo que quiero que veáis, a pesar de que ya nos encontramos en zona de caída, en hospitalización, es decir, que el último rebrote está en caída, sí que estamos aún en pico de decesos, como veremos después, esa es la mala noticia, pero lo que quiero que veamos es cómo la enfermedad ha envejecido, cómo la mayor parte de los perjudicados en este momento, de los hospitalizados, UCIs, etcétera, son personas mayores. Mirad, la gráfica que ofrece el Ministerio de toda la trayectoria del COVID, fijaos, la última parte en esta primera serían los hospitalizados, vemos que más de uno de cada tres españoles tiene más de 80 años, sí, más de 80 años en cuanto a hospitalización. Pero si miramos dos de cada tres españoles estaría claramente por encima de los 70 años aproximadamente. Bien, esas son las cifras del ministerio. Si nos vamos a las UCIs, pues también ha envejecido esa situación. Bueno, las cifras de hospitalización van a estar esta semana, hoy mismo, dentro de unas horas las va a hacer pública el ministerio, estaremos en unos 11.000, estamos en caída, 11.000 en total, de los que unos 500, 520 aproximadamente son enfermos de UCI. También los enfermos de UCI les pasa esto, fijaos, el color gris serían los mayores de 80 años, el marrón sería el de mayores de 70, bueno, pues eso, la mitad de las UCIs en España son mayores de 70 años. O sea, de esos 520, 260 aproximadamente son mayores de 70 años. Y bueno, los menores de 50 en ambas situaciones son muy inferiores a porcentajes significativos. En hospitalización, por ejemplo, los menores de 50 apenas suponen en la actualidad pues un 15%. Esas son las cifras, esas son las situaciones. Esto es a lo que hemos llegado después de 2 años largos de pandemia, ¿no? Lo que ya es una pospandemia hace ya claramente unos meses, yo diría casi un año de aquel fin en cuanto a la pandemia por el tema de vacuna. La vacunación no ha evolucionado grandemente, aunque sí que se ve que hay gente que se está poniendo la tercera dosis aún. Los contagios, como digo, ahora mismo actualmente calculados, el IA14 en España está en torno a 513 es la cifra, y lo sigo calculando con las cifras que ofrece el Ministerio, se puede hacer, y en Castilla-La Mancha está un poquito por encima, en 664. Las UCIs previstas estarán en torno no llegan al 6% de la media nacional para hoy, en torno a las 520, como he dicho, y los decesos al día aún están bajando, pero la cifra del martes estaba en torno al centenar día. Son muchos, este es el pico al que hemos llegado, son muchos mayores, pero este sería el problema final y bueno, de este repunte que hubo en verano, digamos que ya estamos en caída y que previsiblemente en unos días nos vamos a situar en torno a los 70 decesos día y bajando. La hospitalización total, como decía, estamos en 11.000, en Castilla-La Mancha en torno a 500, la hospitalización total, lo que supone en torno al 9% de hospitalizados. Cifras totalmente o perfectamente aguantables por nuestro sistema sanitario y que además están, como digo, a la baja, y el límite que establecía en 13.000 se ha cumplido y bueno, pues lo que cabe esperar es que en agosto pues esa cifra baje claramente otra vez y se quede en el entorno de la mitad en unas semanas de cara a septiembre. Vamos ahora con la situación, digamos, una vez hemos visto los temas de la pandemia, que digo, está más que cerrada, no hay previsto ninguna ola como tal, sí que habrá más rebotes y previsiblemente cada vez más envejecidos, y esos rebotes el próximo, pues claro, se supone que ya será para cuando llegue el mes de, como siempre ha sido con los últimos 2 años, septiembre, octubre, cuando se iniciará, y bueno, pues no llevará a mayores problemas que los
que hemos tenido en estos últimos repuntes, ¿no? Que ya no olas como tal. Bien, no habrá colapso sanitario, por tanto no habrá una situación de parada del país en ninguno de los escenarios previstos. Otra cosa es lo que está pasando a nivel social y económico. Aquí sí que hay muchos problemas, muchos nuevos problemas que voy a tratar de resumir rápidamente. Por un lado, vamos a ver el tema de la recesión. Está a la vista, está ahí, lo llevo diciendo ya meses, pero lo que está claro es que ya en mis mejores escenarios, y España, porque tiene esa coyuntura del turismo que le va a dar ese fuerte repunte, como estamos viendo, en su economía durante el verano, pero el crecimiento previsto para este año yo apenas ya lo veo en el 3%. En mis mejores expectativas estaría por debajo de ese 3%. Cuando, bueno, pues ya las últimas previsiones giran en torno al 4% de las grandes instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Bien, para España. Ya digo, yo estoy mucho más, creo en la realidad, y ya estamos por debajo de ese 3%. Y bueno, pues viene un otoño duro, fuerte, por el tema del problema que han generado los precios, porque ese problema ya se ha generado. También estamos en el pico. Lo dije también en varias entrevistas, lo he comentado, que podríamos llegar o estaríamos muy cerca de ese 14%. En Castilla-La Mancha estamos prácticamente en el 13% de IPC, ¿no? Y eso es el otro gran problema, ¿no? que voy a comentar aquí y ahora. Fijaos, estamos ya en el 12,7 en Castilla-La Mancha, en el 10,2 en España. Este mes de julio que está terminando quizá va a ser el último repunte, el último pico. Yo creo que vamos a seguir en las dos cifras y que en torno al final de agosto vamos a empezar a ver estabilización en precios. Bien, pero el daño está hecho. Es decir, hemos tenido durante un año claramente un decrecimiento de poder adquisitivo del 10%. ¿Eso es una barbaridad? Sí, lo es. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, pues ya vemos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, nos decían que había que defenderse a la antigua usanza, que es subir tipos de interés. No creo que es la mejor forma. ¿Por qué? Porque la subida de tipo de interés ahora es una defensa, lo estamos haciendo de una forma bastante limitada, pero a medio plazo, ¿qué lleva? ¿Cuál es el problema de la subida de tipo de interés? Bueno, pues que vamos a recortar nuestro consumo y la demanda interna, por tanto, es decir, lo que consumimos como españoles va a ser menos. ¿Y esto es malo? Claro, porque lo que vamos a hacer es retraer, enfriar, que se dice, la economía. ¿Y eso qué va a pasar? Pues que va a crecer menos. Queremos bajar precios vía menor consumo. Bueno, esta era una receta del pasado, pero un problema que se ha generado por vía energética, no creo que la mejor forma sea esta. Porque esto va a generar problemas de endeudamiento también para los países y van a aparecer viejos gurús ahí, viejas situaciones como la prima de riesgo y bueno, pues los problemas de endeudamiento, ¿no? Es como lo veo y creo que todo esto, pues al final, palabra recesión acaba con palabra desempleo y acaba con un problema, un círculo vicioso del que tratamos de librarnos, pero que por mucho que corramos son 2-3 años malos claramente en ese escenario. Eso es lo que a todas luces está preveyéndose que va a pasar. Todo por un sistema o un cambio de sistema en el que vamos a cambiar nuestros proveedores de energía fundamentalmente. Europa lo que necesita es readaptar sus proveedores de energía y además cambiar su forma de energía. Fijaos que hoy estamos volviendo al pasado y queremos reabrir centrales nucleares en Europa o el carbón, porque no queremos depender del gas o del petróleo que nos viene de Rusia por el problema geopolítico que hay. Bueno, pues esta situación no es la mejor ni para el mundo como planeta, como entorno vivo, como medio ambiente, hablo de sostenibilidad, ni para las personas que habitamos en él, porque finalmente lo que volvemos es otra vez a un desarrollo no sostenible.
¿Qué habría que hacer? Bueno, pues sí, bajar un poco el acelerador, bajar el pie del acelerador y tratar de buscar las medidas que llevamos haciendo mucho tiempo de sostenibilidad, energía sostenible, y mirar Europa a ese tipo de energías, a las renovables, a otro tipo de proveedores de energía que ya se está haciendo, que ya se ha hecho, y bueno, pues no tratar de buscar la defensa de los tipos de interés. Era necesaria porque estábamos en el 0%, pero no es suficiente, yo creo, entrar en esa guerra de tipo de interés, porque lo que nos llevarán es seguro ya, es a una recesión. La veo de cara al invierno claramente. Fijaos lo que está diciendo Alemania, con recortes también del 15% en el consumo de gas, que eso llevaría a un recorte también en la producción, y por tanto tendríamos dos vías. Por un lado se consume menos, por otro lado se produce menos también. Sí, los precios se enfriarán, pero la economía también, y lo que vamos a tener entonces es esa situación. Una de mis propuestas, o una de mis vías, es no seguir por este camino de subida de tipo de interés, frenar en un sitio prudencial. Creo que ya está bien con ese medio punto que hemos subido, y quizá de aquí a final de año otro cuarto, u como mucho otro medio, sería más que suficiente para alertar a los mercados. Yo creo que con otro cuarto sería suficiente, pero vamos a ver el miedo que hay en Europa, es decir, llegar al 0,75 y subir salarios. Yo creo que una de las opciones claras es la subida salarial de los empleados, porque si nos hemos recortado nuestra capacidad adquisitiva, también la forma más fácil de hacer o de conseguir que esto siga adelante es subir salarios. ¿En qué medida? No tanto como ha bajado, como nos ha subido el IPC, pero sí en parte pues con subidas claras de salarios en torno al 3 y 5%. En esa horquilla nos deberíamos mover para conseguir eliminar en parte esa imposición que se nos hace desde la macroeconomía de los precios, y sobre todo a través de la energía, ¿no? Yo creo que esa sería la mejor opción, y creo también que las medidas de corta y pega, temporales, coyunturales, que aplica el gobierno, en algunos casos no son malas, pero también pueden retraer y llevarnos a la vía de la recesión. Digamos, en que el tema de no clarificar en qué consiste ese impuesto y cómo se va a hacer el impuesto a las energéticas, o a las eléctricas mejor dicho, o a los bancos, pues ha retrotraído el mercado y ha hecho también que esas empresas pues se defiendan claramente, y que definitivamente pues tengamos problemas también a futuro por esa imposición elevada o no tan elevada. Quizás si se hubiera explicado mejor en qué consiste la medida y cómo se va a efectuar, pues podría tener mejores resultados de los que lo va a tener. Los otros son medidas, pues como lo de los 20 céntimos en el tema del petróleo o sus derivados, los 20 céntimos en gasolina o en diésel. Bueno, pues son medidas que confunden a la gente. Hoy en día parece que está ya más barata la gasolina, porque la pagamos a 1,70 en muchos sitios, bonificado, pero sigue siendo 1,70. Recordar que cuando empezó todo esto, pues estábamos en ese precio sin bonificar, cuando empezó a ser grave, quiero decir, y partíamos de unos precios de en torno al 1,50, 1,40, dependiendo si estamos hablando de gasolina o diésel. Bueno, pues esos precios, para conseguir volver a ellos, pues hay muchas opciones. Desde luego, esta coyuntural nos va a llevar hasta diciembre, y esperemos que sea también suficiente. Yo creo que la bajada impuestos ahí impositiva por parte del Estado, pues habría conseguido también quizá mejores situaciones que las actuales. Lo que pasa es que son más difíciles de retrotraer en el medio plazo, y quizá por eso el gobierno no las ha aplicado. Bueno, lo dejamos ahí. Estoy hablando mucho de economía, este es mi campo, aquí me siento quizá a gusto, y porque también he dicho al principio que en el tema de coronavirus la cosa
tiene poco más que estirar, ¿no? Puedo daros datos, pero los que hay todos apuntan a que se ha envejecido, como decía antes, la pandemia y que además pues estamos fuera de lo que es una pandemia. No solo en España, sino en el mundo. Todo se mueve a un ritmo muy similar ya al de 2019. Por cierto, y con esto acabo con buenas noticias, el turismo, ¿cómo le va a España? Pues muy bien, y aquí tenemos la salida y por eso vamos a crecer este año, no nos engañemos, no va a ser por otra cosa, ¿no? El turismo va a una buena marcha. Fijaos que los datos de mayo ya cerrados, de mayo, hablaremos pronto de los de junio, en el próximo vídeo quisiera hablar de los de junio. Estamos ya en el 90% prácticamente de los datos de 2019, es decir, hemos tenido 7 millones de turistas, unas muy buenas cifras y las previsiones están aumentando mes a mes. Las previsiones son que junio, que ya se ha cumplido, y lo que va de julio, pues estemos en torno a ese 90%, incluso 92-93%, es decir, prácticamente al mismo nivel que aquel buenísimo año que fue el 2019, en donde tuvimos récord en todos los sentidos, ¿no? Esa es la situación. Ahora sí que, fijaos, comparándonos con el año pasado, pues llevamos acumulado de enero a mayo un total de 23 millones de turistas, cuando de enero a mayo del año pasado fueron apenas 3 millones de turistas. Ahí está la diferencia. Y diréis, 23 millones es mucho, pues está bastante bien, porque estamos ya prácticamente en el 80% de lo 2019. De enero a mayo de 2019 estábamos en 29 millones. Por eso digo que la situación, y por ahí viene la recuperación en gran parte en la economía española, pues está siendo muy clara y clave en el tema turístico. Seguimos ahí. Bien, los tipos han crecido, como sabéis ya estamos al 0,5, el tipo de interés, y bueno, lo que he dicho es que seguramente de cara a septiembre, pues incluso se aumentará otro cuarto de punto, septiembre-octubre, eso quede en el 0,75, y ahí se debería estabilizar, pues eso sería lo deseable. El petróleo, el barril, se paga ahora mismo a 102 más o menos, y está estable en ese ámbito, está en torno a los $100 barril, y el tipo de cambio nos ha dado un susto, y alguno más que nos va a dar el de euro-dólar, porque ahora mismo está en el 1,02 y ha estado en paridad. El 1,02, esos 2 puntos que ha conseguido en estos días, ha sido por esos 50 puntos del tipo de interés. Es una defensa en cuanto a que nuestra economía sea pues más barata para los americanos. Lo cual, bueno, a nosotros tampoco nos va mal por el tema, como digo antes, del turismo. Fomenta el turismo, un euro más flojo, más débil, sí que consigue esto. Ahora bien, la factura energética se paga en dólares, y si el tipo de cambio está en paridad, pues nos sigue costando más caro. Esas bajadas del barril del petróleo pueden ser subidas si al final tengo que pagarlas en dólares. Ese es el problema, la dependencia energética, una vez más, de Europa y de su moneda. En cuanto a la prima de riesgo, y acabo con esto, bueno, pues hemos tenido hemos estado en una situación bastante preocupante, arrastrados un poco por el tema de Italia, aunque Italia se ha disparado por la caída de Draghi, pero esa prima de riesgo ahora mismo está en torno a 124, debería estar en torno a 100, es decir, estamos un poco por encima de lo que debería ser nuestra prima tranquilizadora, pero bueno, pues está bastante estable España también ahí, y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, y será un dato más que incorporo ya por el tema de los problemas que puedan surgir de financiación a futuro, aunque el Banco Central Europeo está haciendo medidas para que esto no pase en los países, haya una defensa respecto al poder de financiación de cada uno de los países. Esto, para que se me entienda, es que el más rico se financia más barato que los más pobres o los que les va mal la economía, ¿no? Bien, pues a España siempre hemos estado en la segunda parte, por tanto nos cuesta más deber dinero, es decir, cuando estamos endeudados, pagar esos préstamos nos sale más caro que Alemania, ¿no? ¿En cuánto? Pues ahora mismo en 124 puntos, es decir, 1,24% más que a Alemania. Esa sería la corrección de nuestro euro. Nuestro euro realmente es está más empobrecido que el euro alemán, aunque sea el mismo euro, pues resulta que luego para financiarlo necesitamos pagar más por él, ¿no?
Bueno, pues esa es la situación, grosso modo, y bueno, pues todas las previsiones hacen que tendremos un otoño difícil, pero ahora será por temas económicos, no por el COVID, que podremos estar bien tranquilos. Y bueno, pues mi consejo es que de cara a septiembre tengamos todos esa vacuna de recuerdo, porque nos hará bien de cara a la campaña de invierno, donde puede haber un repunte, un ligero repunte en este sentido, que bueno, pues al final no tenga mayores consecuencias. Un abrazo para todos, me despido hasta dentro de unas semanas. Vamos a tratar de irnos de vacaciones también y de mover el país, y bueno, pues un abrazo, como digo, a todos, y hasta la próxima, hasta próximos vídeos. Desde aquí, desde Mundo Post-COVID-19.